Hoy es 2 de mayo, es el Día Internacional de la Cerveza Artesanal, no sé si es del cervecero artesanal o cerveceras artesanales, el Día de la Cerveza, pero bueno, algo yo sé que se festeja el primer sábado de mayo, entonces dije, bueno, vamos a hacer esta charla medio rápida, o sea, salió organizado muy rápido, vamos a hacerla el sábado en conmemoración a la cerveza artesanal. La charla está dividida en algunas partes, como ven acá. Puse la computadora porque este es nuevo el tema de la virtualización. Bueno, una pequeña introducción. Vamos a debatir un poco sobre la calidad de los alimentos. Lo que yo diga acá no quiere decir que sea la postura de la facultad o de Belén Paisani con su Dirección General de Desarrollo de Agroalimentos. Corre por cuenta propia, porque por ahí me gustan los docentes que fijan una postura, porque si no es un poco aburrido y debatirla. Vamos a hablar sobre microbiología, los microorganismos y algunas características que después nos van a ayudar para después controlar los contaminantes microbiológicos. ¿Cuáles son las fuentes de contaminación? Y después, la parte más pesada de la charla viene acá con bacterias, porque es algo bastante descriptivo. A mí no me sirve mucho decirles las 100 o 150 especies de bacterias que existen que contaminan cervezas, sino darles herramientas para poder controlarlas y evitar la contaminación. Así que no nos volvamos locos, sí vamos a ver algunos factores que influyen en el crecimiento de las bacterias y de levaduras. Bueno, esta parte ya es un poco más sencilla. Y después, para finalizar, algunos ensayos y pruebas fáciles para detectar contaminantes o validar protocolos de limpieza y desinfección. Y después, lo último, una sección de preguntas generales de todo lo que queramos, de todo lo que quieran, digamos. Si las puedo responder, las respondo. Si no las sé, me cuido y estudio y después nos conectamos por privado. Bueno, para los que no son de Santa Rosa o de La Pampa o no conocen, la Facultad de Agronomía está ubicada en Santa Rosa, La Pampa. Para mí es la mejor facultad de agronomía que existe, la que me ha dado un título que me ha abierto muchísimas puertas. Me ha ayudado ingeniería agronómica, que es la carrera que yo estudié, me ha ayudado muchísimo en hacer cerveza, y bueno, la verdad que para mí brinda, en mi opinión, una excelente educación, de calidad y gratuita, y ¿qué más decir de ellos? No, eternamente agradecido a la facultad. Hablarles un poco yo, de mí y del grupo que pudimos conformar. Yo soy, bueno, les comenté, yo soy recibido de la Facultad de Agronomía, soy ingeniero agrónomo y me casé casualmente con una docente de microbiología. Entonces, bueno, yo hago cerveza, Euge hace microbiología y bueno, y ahí empezó todo. Y bueno, pudimos generar un grupo de trabajo bastante grande, con docentes, estudiantes, no docentes, y estamos realizando algunas actividades. En principio, muy lentamente, porque bueno, es todo nuevo, en general no hacíamos cerveza, no hacíamos, o particularmente yo hacía microbiología de cerveza, entonces bueno, mucha etapa de capacitaciones, de experimentación. Bueno, esto es una jornada que hicimos el año pasado, algunos de ustedes participaron. Bueno, hay cerveceros artesanales, Hernán Testa, Lucas Fernández Chinigo, que son grandes referentes, Fernando de Meridiano Quinto, que es una cervecería de acá, bueno, Gustavo Morales, Marcelo de Nuevo Origen, y bueno, docentes, no docentes, estudiantes, bueno, este de acá soy yo, y bueno, nos encargamos, tenemos un grupo con algunos proyectos de hacer microbiología de cervezas, no sé si ahí sigue el puntero, creo que se ve. Hacemos análisis microbiológicos de cervezas. Hace poco nos llegó un oxímetro que es bastante simple, no es el óptico que sería el ideal, pero nos puede dar una buena herramienta para reutilización de levaduras. Tenemos un pequeño lupular, estamos probando algunas plantas de lúpulo. Bueno, vamos a cervecerías, hacemos hisopado de superficies para validar protocolos de higiene y sanitización.
tenemos un proyecto de calidad de cervezas. Esto fue una cata de 5 cervecerías que nos han dado 12 cervezas, que la hizo Fernando, Pato, Patricia y Gustavo Morales, que la tienen muchísimo más clara que yo en el tema organoléptico. Y bueno, en eso estamos trabajando. La propuesta es que cuando se levante la cuarentena hagamos un par de cursos de contaminantes, pero más aplicado al laboratorio, y de reutilización de levaduras. Así que ya los estamos preparando y la verdad que estoy ansioso para que se levante la cuarentena y poder verlos personalmente. Bueno, calidad de los alimentos. Acá vamos a ver, está dividido en 3 partes. Calidad de los alimentos, tipos de alimentos y los peligros o los contaminantes. Creo que la calidad de los alimentos hay que pensarla. Uno dice, bueno, no sé, hago una cerveza de altísima calidad. Bueno, yo creo que hay que pensar la calidad desde el campo al consumidor, digamos. Desde el campo al consumidor hay distintas personas que manipulan esos alimentos o esas materias primas y que puede complicar el asunto. ¿Qué quiere decir? Bueno, que un cervecero puede hacer la mejor cerveza, pero después, si el bar se olvida el barril una semana al rayo del sol, no tiene mucho sentido si no cuidamos toda la cadena. O si compramos malta de un proveedor que tiene la malta tirada también con humedad y demás, vamos a ver que se generan muchísimos problemas de contaminación. Entonces, hay que pensar la calidad de los alimentos, no solamente desde mi fábrica o el consumidor, sino de antes, digamos, de quién es la cebada, de lúpulo, cómo fue conservado. Básicamente, la calidad, cuando hablamos de calidad, yo hice una clasificación, digamos. Calidad como resguardo de la inocuidad, ¿qué quiere decir? Que no cause el alimento o la cerveza, no cause daño a la salud y que cumple con toda la legislación vigente, RNA, RNPE, habilitaciones municipales y demás, que eso, el control del Estado, quiere decir, o sea, yo como consumidor, digamos, si yo compro una cerveza habilitada, ya sé que por lo menos hay condiciones mínimas que se dan. No quiere decir que si no estás habilitado a hacer una cerveza de mala calidad, pero me asegura que esté habilitada, me asegura condiciones mínimas. No sé si están de acuerdo o no, pero bueno, eso es lo que yo creo. Calidad como resguardo de inocuidad de los alimentos, digamos que no causen daño. Y es importante que esté habilitada. Obviamente, acá hay muchos cerveceros caseros que bueno, no comercializan y no hay ningún problema. Pero bueno, creo que si los cerveceros están comercializando y parte de sus ingresos en cervecería, por supuesto que hay emprendedores que el día 1 que empieza a vender no va a poder tener todo habilitado, pero yo creo que con el tiempo hay que ajustarse a la legislación y habilitar, y de paso nos va a ayudar muchísimo en las condiciones de que hagamos nuestra cerveza. Cuando nos referimos a calidad nutricional, bueno, es satisfacer las necesidades energéticas, de nutrientes, es la calidad, digamos, que aparece en los rótulos de los alimentos, cuánto energía, cuántos carbohidratos, cuánto y demás. Y después algo que quiero determinar un ratito, que es la calidad definida por atributos de, digamos, ¿qué quiere decir esto? Están por sobre la calidad por resguardo de la inocuidad, o sea, es una calidad superior, y que tienen que ver con las características organolépticas, de cuidado del ambiente, comercio justo y métodos tradicionales. ¿Qué quiere decir esto? Que se ajustan a otras reglas de juego del resto de los alimentos, digamos. Creo que la cerveza artesanal no tiene que ser un commodity, digamos, que, bueno, es cerveza rubia, no, tiene que ser cerveza especial. Y bueno, por supuesto que no todas, digo, consumo local, bueno, métodos tradicionales. A ver, quiero ser claro, digamos, si hacemos una cerveza barata,
nunca vamos a poder competir con la cerveza industrial, ellos hacen volúmenes impresionantes. Nosotros tenemos que, entiendo yo, esta es mi opinión personal, destacarnos por las características organolépticas, puede ser por el cuidado del medio ambiente, la utilización del agua, el cuidado del medio ambiente desde antes, digamos, actualmente los consumidores están demandando prácticas agrícolas adecuadas, sean agroecológicas o buenas prácticas de manejo, comercio justo, digamos que si yo compro una cerveza artesanal local, sé o me aseguro o sea, una cerveza que se enmarque dentro de las normas del comercio justo, yo me aseguro que se le esté pagando bien a los empleados y demás. Entonces, esto de consumir cerveza local o regional, bueno, se habla del consumo local al kilómetro cero, bueno, en verdad es un radio de 100 kilómetros, puede ser un poco más acá en La Pampa, que no tenemos tanta densidad demográfica. Digamos, consumir cerveza pampeana hace mover la economía, genera fuentes de empleo genuino, y creo que en ese sentido tiene que ir la cerveza artesanal. Va a haber un desarrollo, en el transcurso del año, esto está en el transcurso de los años, digamos. Esto para mí está recién iniciando y no tenemos que perder el rumbo. Los tipos de alimentos. Bueno, el alimento normal es aquel que está habilitado, que tiene el rótulo como corresponde, está fabricado o elaborado con ingredientes aditivos permitidos y básicamente eso. Acá puse una lata de Antares. Digamos, el alimento que está en buenas condiciones, apto para consumo humano. Esto lo dice el Código Alimentario Argentino, digamos. Un alimento alterado, que es un alimento normal, que por deficiencias en las tecnologías, por ejemplo, de pasteurización, o deficiencias en la conservación, tiene algún daño físico, químico, microbiológico, que a pesar de estar habilitado, o bueno, más, sufre cambios organolépticos y ya no lo hace apto para el consumo humano. Y después, hay alimentos que pueden ser falsificados o adulterados, bueno, puede ser falsificados no sé, la denominación de origen, o tiene un ingrediente no permitido, o una proporción, una concentración mayor a lo permitido, o también está el tema de las adulteraciones, cuando se cambian materias primas por otras más baratas y demás. Está normado todo por el Código Alimentario Argentino. Y bueno, un alimento contaminado es un alimento también que no es apto para consumo y bueno, puede ser contaminaciones físicas, químicas o biológicas. Contaminantes físicos, bueno, la cerveza artesanal, especialmente la de barril, es bastante difícil que entren contaminantes físicos por una cuestión de que es un sistema cerrado, solamente hay contacto con la atmósfera cuando se hierve, pero bueno, en algunos casos cuando se embotella pueden haber quedado restos de vidrio en botellas nuevas de la fábrica, o bueno, alguna cuestión que pueden causar daño al consumidor. Contaminantes biológicos es lo que vamos a hacer énfasis en esta charla. En general en los alimentos producen enfermedades de transmisión de alimentos, los alteran, entonces cambian sus cualidades organolépticas, y algunos contaminantes biológicos producen sustancias tóxicas, que son unas sustancias químicas, por ejemplo las micotoxinas, que son generadas por hongos. O sea, ciertos hongos, o sea, ciertos contaminantes biológicos pueden causar sustancias químicas que pueden ser contaminantes. Y estas sustancias químicas van a depender de su concentración, digamos. Y ahí podemos encontrar aditivos. Generalmente la cerveza artesanal, y a nivel que estamos hablando nosotros, no tiene ninguno de estos aditivos, digamos, que tienen función antiespumante,
antioxidante, colorante, pero bueno, puede haber algún caso, he visto proveedores que ofrecen, digamos, conservante, antioxidante para cerveza, donde sin duda la cerveza industrial los manejan a diario. Si excedemos una concentración de algunos de estos aditivos, pueden crear toxicidad o no, depende del tipo de aditivo específicamente. Otro tipo de contaminantes químicos, digamos, ¿qué quiere decir? Que agrega una cantidad superior y pueden producir toxicidad. Otro de los coadyuvantes de tecnología pueden ser nutrientes o enzimas, que sí usamos en la cerveza artesanal. Y después, bueno, esto que les comentaba. Micotoxinas, que son sustancias tóxicas, dependiendo de su concentración, obviamente, sintetizadas por ciertos hongos. Bueno, plaguicidas, no solamente en el campo, sino en las cervecerías. Hay que ser muy cuidadoso también con el tema de control de roedores, de moscas. Uno dice, ah, bueno, es un poco de raid. Realmente las cervecerías tienen que ser un ambiente muy limpio. El bagazo debería ser retirado todos los días. Lógicamente no va a poder ser todos los días, pero al menos una vez por semana. Puede generar muchas moscas y si no hay barreras físicas como mosquiteros, cortinas plásticas y demás, puede haber algunas moscas que vayan a la cervecería y bueno, y ahí empiezan con el tema del RAI y la verdad que no está nada bueno. Otra fuente de contaminación pueden ser, bueno, y es más, está puesto acá, no porque sea algo raro que haya contaminación química por insecticida o por plaguicida, porque ha sucedido en la industria alimentaria, en la historia de la industria alimentaria, donde se han dosificado, o sea, se ha dosificado algún insecticida y se ha confundido algún empleado o algo, y ha agregado al mosto o a la cerveza distintas sustancias contaminantes. Bueno, otros metales pesados que pueden entrar por el agua, particularmente arsénico, aluminio, bueno, acá hay algo discutible, el tema del aluminio, si quieren lo podemos discutir a lo último. Y bueno, por supuesto, desinfectantes. El ácido peracético es de uso común en cervecerías, no hay problema, porque se hidroliza y queda oxígeno y agua, entonces no hay problema con desinfectantes ácido peroxiacético o ácido peracético, perdón, pero sí con algunos desinfectantes clorados o de amonio cuaternario, que ahí sí, dependiendo de su concentración, puede provocar toxicidad. Bueno, la introducción. Bueno, esta de alimentos, bueno, ya han visto que fijo postura. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de microbiología, qué son los microbios y qué sentido tiene esto, digamos. Hablar un poco de la microbiología en el mundo que nosotros estamos viendo, la cantidad de especies de seres superiores son superados por microorganismos, digamos, en número. Hay más microorganismos en el ambiente, en número de especies, que organismos superiores. O sea, imagínense que lo que no vemos es mucho más de lo que realmente vemos. Y es más, nosotros, el cuerpo humano, tiene más células de microorganismos que de células de humanos, digamos. Entonces, yo soy un microbioma andante, tengo en mis intestinos, mi cavidad, en mis vías superiores, en mi piel, más microorganismos, más células de microorganismos que células propias. Así que, así todas las personas, por más que nos bañemos, tenemos más células de microorganismos que células propias. Y bueno, tienen muy mala fama los microorganismos, me parece, y más ahora en tiempos de pandemia, pero los microorganismos son muy buenos, son esenciales para la vida, para el reciclado de nutrientes. Los microorganismos del suelo son fundamentales para la mineralización de la materia orgánica, para el crecimiento de las plantas, y de ahí venimos nosotros.
digo, en la cadena trófica, y la verdad que participan en un muy amplio rango en la vida humana, además de participar en muchos alimentos. Pero bueno, hay como en toda sociedad, hay un grupo de rebeldes que pueden causar enfermedades, que son, bueno, microorganismos que causan enfermedades de transmisión alimentaria, y otras que alteran cervezas. Yo acá pongo la cerveza un alimento seguro, ¿sí? Es un alimento seguro porque en la cerveza no se desarrollan patógenos o microorganismos patógenos. Esto es una frase que está buenísima, pero que tiene puede ser una arma de doble filo. En la cerveza sí, es cierto, no se desarrollan patógenos, pero en el mosto es un medio rico de nutrientes y se pueden desarrollar muchísimos microorganismos. Además, la cerveza es susceptible, la cerveza en sí ya terminada, susceptible de ser contaminada por otros organismos que alteran las características orgánicas y principalmente generan turbidez, acidez y, bueno, distintos compuestos que vamos a ir viendo más adelante. Lucas, perdón, Sí. en el chat te preguntan algo puntual, si podés brevemente definir qué es un microorganismo patógeno. Un microorganismo patógeno que genera enfermedad en las personas. La microbiología, bueno, estudia un grupo de microorganismos de pequeño tamaño, microscópicos, de organización sencilla. Principalmente en la rama de microbiología se estudian bacterias, protozoos, algas microscópicas, que pueden ser de una o varias células, y hongos. Particularmente nosotros los cerveceros nos gusta un tipo de hongo, que son las levaduras, que es un organismo unicelular, que utiliza distintos azúcares para fermentarlos anaeróbicamente y producir etanol y dióxido de carbono y un montón de compuestos de sabor, como fenoles, ésteres, alcoholes superiores que en baja proporción contribuyen al sabor de la cerveza. Bueno, estos microorganismos que nosotros estudiamos, hay distintas, eso que yo rayé yo o que aparece en la pantalla, ahí va. Estos microorganismos, lo que vamos a hacer es estudiar ahora, les voy a presentar algunas características, no para decirles, oh, cuánto sé de microorganismos, sino por qué nos sirve después para tratar de contrarrestar su propagación. Entonces vamos a ver su forma, vamos a ver su estructura y composición de la pared celular y algunas atribuciones más. A ver si sigue esto. Bien. Lo que sigue es la relación de los microorganismos frente al oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los microorganismos están adaptados a vivir y propagarse en diferentes ambientes. En algunos podemos dividirlos en dos grandes grupos, que son los microorganismos aerobios y los anaerobios. Los microorganismos aerobios, bueno, sí o sí necesitan oxígeno para vivir. En esta categoría tenemos estrictamente aerobios o aerobios estrictos, donde el oxígeno es necesario y a una concentración de oxígeno atmosférica. O sea, en la atmósfera hay una composición del 21% del aire es oxígeno. Bueno, este grupo de microorganismos necesitan 21% de oxígeno. Después tenemos otros que son microaerófilos, donde el oxígeno es necesario, porque si no estuviese presente, no pueden desarrollarse, pero a una concentración menor a la atmosférica. Y después, dentro de los microorganismos anaerobios, podemos encontrar estrictamente anaerobios, donde el oxígeno es dañino o letal, digamos, no pueden vivir en ambientes con oxígeno. Hay otros anaerobios que son facultativos, donde el oxígeno no es necesario, pero crecen mejor en oxígeno. Y hay otros que son unos rebeldes, que les da lo mismo si están en presencia o no están en presencia de oxígeno. Básicamente eso. Y bueno, y va a decir, bueno, ¿para qué les voy a presentar esto? Y bueno, porque, por ejemplo,
Acetobacter es una bacteria que genera ácido acético, que contamina cervezas. Es necesario el oxígeno para su propagación. Entonces, bueno, en cervezas donde nosotros cuidamos la oxigenación, o sea, que no haya oxigenación, vamos también a evitar contaminaciones por Acetobacter. Acetobacter es el nombre de un género, de una bacteria, después hay varias especies, pero bueno, es un nombre bastante raro para el que nunca escuchó hablar de bacterias, pero vamos a ver que se denominan así y ya vamos de a poco a introducirnos un poco más. Un ejemplo de microaerófilos es Pediococcus, que es una bacteria de ácido láctico, o sea, genera ácido láctico y también es contaminante, y es más, es una de las mayores contaminantes de los responsables de contaminaciones en cerveza. Otro ejemplo, Pectinatus, es de anaerobio estricto. Bueno, acá nos jodió un poco la vida porque nosotros, los cerveceros, odiamos el oxígeno en la cerveza, pero bueno, hay microorganismos que se desarrollan en ambientes anaeróbicos estrictos, entonces podemos tener problemas de este tipo. Después, bueno, microorganismos aerotolerantes, en cervezas no hay ejemplos, y bueno, y un anaerobio facultativo es Lactobacillus, que también es uno de los principales contaminantes, donde el oxígeno no es necesario, pero crecen con presencia de oxígeno. Ahora bien, todas estas son bacterias, y no hablamos de la levadura. ¿Qué creen ustedes? Que pueden escribir en el chat, que la levadura Saccharomyces cerevisiae, la que usamos nosotros, ¿qué relación con el oxígeno tiene? ¿Es aeróbica? ¿Es anaeróbica? No sé, y dentro de estas 5 opciones. O sea, si dicen alguna al azar, van a tener el 20% de probabilidad de aprobar, pero a ver si puedo ver acá el chat. Lucas. Sí. Acá están preguntando sobre anaeróbicas estrictas. Supongo que no habrán comprendido a qué se refiere anaeróbico estricto. No, pues yo pregunto si son anaeróbicas, aeróbicas, microaerófilas. Acá dice, bueno, anaeróbica estricta. Aeróbica, me parece que facultativa, utiliza el oxígeno para poder, y no para respirar, digamos, o para generar energía. Debe tener oxígeno. Bueno, sí, es bastante complicado esto. La realidad es que las levaduras son microorganismos anaeróbicos facultativos. A ver si yo puse ahí una diapositiva, facultativos, donde no es necesario el oxígeno, porque para vivir no necesitan oxígeno, pero crecen mejor con oxígeno. Nosotros si ponemos un cultivo, un medio con azúcares y oxigenación, la levadura en vez de fermentar, respira el oxígeno y genera su propia energía, la energía, digamos, con mucha mayor eficiencia si lo hace anaeróbicamente. Siempre hay confusión porque a los mostos se le agrega oxígeno, pero no es para que la levadura respire y tenga la vía metabólica de la respiración para obtener energía, sino es para que pueda sintetizar esteroles, que es un componente de la membrana celular, de la pared celular de la levadura, y tenga una membrana mejor, más permeable, y pueda propagarse mejor. Pero no es para respirar, digamos. Entonces, no sé si queda claro eso. Bueno, otra de las que quiero hablarles es de la forma de los microorganismos. Existen 3 formas básicas, que tienen forma esférica, la microbiología los denomina como cocos, y tiene forma alargada, de cigarro, de varilla, llaman bacilos, y si estas varillas o bastones están espiralados, se llaman espiroquetas. También, o bueno, si estos mismos bacilos tienen como una vueltita, son medio curvos, no llegan a ser espiralados, son vibriones, y además de la forma básica, que son estas 3, cuando se dividen, a veces quedan unidos, y eso depende de la cepa o de la especie. Entonces pueden formar o cadenas de cocos, cadenas de bacilos, que se
se llaman estrepto, pueden ser estreptococos, si son esféricos, estreptobacilos, si son de forma alargada, o estafilococos, por ejemplo, si son cocos todos unidos en la división, en cualquier eje, digamos. Ahora bien, yo acá les pongo algunos ejemplos. Estos, por ejemplo, son bacilos. Estos son, si ven ahí, bueno, estas son imágenes, no les dije, son fotografías de un microscopio óptico con un preparado, se hace una tinción de Gram, que ahora vamos a ver, y bueno, con una observación a 1000 veces el aumento, un aumento de 1000 veces. Ahí se ven cocos, y bueno, son estreptococos, estos se mantienen unidos por todos los lados. Acá no se ve muy bien, pero son cocos unidos, son estreptococos. Bueno, estas formas más fáciles son espiroquetas, como un bacilo mucho más largo y espiralado. Y a su vez, otra de las formas que quedan pegadas pueden ser en tétradas, que son 4 unidas. Después tenemos... Sí. Sí, acá hay una consulta. Preguntan sobre esporas que flotan en el aire. No sé si la persona que hizo esa consulta quiere hacerla de manera oral. No, creo que la entiendo, digamos, si hay esporas, si existen esporas. Hay algunos microorganismos que en situaciones de estrés generan esporas, que son estructuras de resistencia, digamos. Es más, después vamos a hablar de algunas esporas, por ejemplo, del género Bacillus, que toleran temperaturas de ebullición. Es más, generalmente las esporas toleran temperaturas de ebullición. Es más, en el laboratorio, ¿cómo hacemos para separar dos microorganismos o para seleccionar esporulados? Y bueno, hervimos un medio de cultivo que tienen algunos microorganismos esporulados, y entonces separamos. De los que no esporulan, bueno, a 100 grados mueren, y los generan esas estructuras de resistencia que son muy, muy fuertes, y a partir de esas esporas podemos generar o sea, propagarlas y generar y quedarnos solamente con microorganismos esporulados. Y son bastante difíciles de controlar. Por supuesto que las esporas no son unos superhéroes que sobreviven a todo. Tiempos prolongados de temperatura elevada las inactiva, las mata. Entonces, básicamente eso. Después vamos a ver que hay que cuidar la limpieza y la higiene en todo el proceso, y no a partir de que tenemos el mosto listo. Justamente por esto, para evitar esporas de microorganismos. En el ambiente, no solamente en el aire existen esporas, sino también hay microorganismos, digamos. Todas las partículas, uno cuando ve el sol que entra por la ventana y vemos un montón de partículas, bueno, esas partículas están transportando microorganismos. Hay muchos microorganismos que están en esas partículas que no contaminan cerveza, pero otras que sí. Entonces, por eso el ambiente de la cervecería tiene que ser un aire limpio, y por supuesto, más aún, si tenemos polvo de la moledora, ahí vamos a estar complicadísimos, porque particularmente hay bacterias y hongos que están en los granos, porque vienen del campo y demás, que pueden traer complicaciones. Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo más adelante. Yo acá tengo estos preparados que, como ven, estos que están acá, que los que tienen esto que es 10 micrones, los 10 micrométricos no son mías, las otras sí, pero les dije que eso es un preparado. Y bueno, ¿qué diferencia ven en todos estos ejemplos de color? ¿No? Ah, bueno, me había quedado en esto, que son cocos, son en estafilococos, y hay otras que son bacilos. Entonces, bueno, este es un medio, que es Staphylococcus aureus, que es un microorganismo muy común, contaminante de alimentos, en general, que se encuentra en las manos, por eso es muy importante la limpieza de las manos. Y esto que se ve rosado es Escherichia coli, que es otro microorganismo causante de enfermedades de transmisión alimentaria. Pero bueno, en general, ¿qué ven? Que hay algunos que son rosados y hay algunos que son azules, violetas. Sí. Acá, para que lo tengas en cuenta después, hay una consulta
Preguntan, Sí. si el grano fue malteado, ¿no inactiva microorganismos? No, y de hecho, digamos, es muy difícil esterilizar superficie, digamos. En el laboratorio lo que hacemos es poner a presión, temperatura, presión y vapor para poder, uno de los métodos de esterilización. Crear condiciones de esterilidad es muy difícil en cualquier superficie, y más en granos que puede bajar la carga, cuando principalmente en maltas que son tostadas o que son caramelos, porque sean, pero después se contaminan en el ambiente, en el depósito, se vuelven a contaminar, digamos. No es que es algo estéril que en el ambiente está, digamos. Y hay levaduras salvajes, salvajes o ambientales, bacterias, están por todos lados. No hay que tenerles miedo, sino hay que conocerlos para evitar la contaminación. Lo que les decía es esto, que hay, por ejemplo, microorganismos que con esta tinción que les comentaba, se tiñen de rosa o de rosado y violeta o azul, depende como, no sé, yo me parece que soy medio daltónico. Yo las veo violetas, azules, no sé, van a ver. ¿Y esto por qué? Porque en general no, todas las bacterias se pueden dividir en dos grupos, o dos grandes grupos, que son las gram positiva y las gram negativa, que tienen distinta composición y estructura en la pared celular. Entonces, hay una estructura, a ver si aparece ahí, de la pared celular de las bacterias, que puede ser que tenga una gran capa de peptidoglicano, ¿no? Y bueno, la membrana citoplasmática de la célula, ¿no? O que tenga una delgada capa de peptidoglicano y a su vez una membrana externa de lipopolisacáridos. No nos vamos a introducir mucho en esto, sino que hay distintas bacterias, o sea, las bacterias se pueden clasificar en gram positiva y gram negativa en función de su estructura de pared. Entonces, por ejemplo, las gram negativas se tiñen de rosado. Este gráfico, bueno, van a ver mi habilidad de dibujar en Paint, pero tendría que haberlo hecho con rosa acá, para que quede claro que las gram negativas se tiñen de rosado, porque se utilizan dos colorantes, no sé si vamos a introducir mucho esto, que es cristal violeta y safranina. Entonces la safranina es rosa, y bueno, con esta estructura de pared queda la safranina, y con esta estructura de pared celular queda impregnado con cristal violeta, y queda así violeta la célula. ¿Qué importancia tiene todo esto? Y bueno, que después cuando veamos el tema de bacterias, vamos a ver que, por ejemplo, el lúpulo solamente tiene potencial antimicrobiano sobre gram positivas, y no sobre gram negativas. Entonces, vamos a ver, bueno, va en cervezas con lúpulo, va a inhibir el crecimiento de las gram positivas, y va a permitir el crecimiento, o no va a inhibir el crecimiento de bacterias gram negativas. Así que bueno, más o menos ahí vamos. No sé cómo vamos con tiempo. Esto es una introducción media difícil de explicar. Debería haber sido una charla abierta para todo público, para gente que nunca escuchó de microbiología. A ver, Diego, si me podés decir si va todo bien, si hay alguna consulta o algo. Por el momento bien, Lucas. A la fuente de contaminación, y le vamos a meter Katanga acá. Podemos hablar de una contaminación primaria y secundaria. ¿Qué quiere decir esto? La primaria es la contaminación que se da por las materias primas y por el equipo de elaboración. Y la secundaria se da por el proceso una vez que está terminada la cerveza, cuando se envasa, sea lata, botella, barril. Y bueno, la consulta que les quería hacer, ¿cuál es la más grave? Si me pueden decir ahí, yo voy a habilitar acá el chat, que ya lo tengo, agarré la cancha acá, ahora puedo ver el chat. Bueno, acá podemos entrar en discusión, pero para mí, sin dudas, la primaria es la contaminación más grave. Una, porque si se contamina, por ejemplo, un lote de cerveza en el fermentador, me va a arruinar todo el lote de cerveza. Entonces si tengo un fermentador de 2000 litros, voy a tener que tirar 2000 litros de cerveza.
Y la secundaria puede ser que un barril le haya quedado mal lavado y se contamine un solo barril del lote, entonces, o una sola botella o una sola lata, entonces es menor el problema. Además, la secundaria, por suerte la cerveza genera algunas barreras contra bacterias y microorganismos, que son, ya saben ustedes seguramente, que la cerveza es un medio pobre en nutrientes, tiene lúpulo, que es un antimicrobiano, tiene un porcentaje de etanol, que también inhibe a muchos microorganismos, y tiene una atmósfera anaeróbica en general, ¿no? Salvo cervezas oxidadas. Entonces, bueno, esas 4 barreras hace que se dificulte la contaminación secundaria. ¿Ocurre? Sí, por supuesto que ocurre, y frecuente, pero bueno, creo que es más problemática la contaminación primaria. Además, otra barrera que es muy recomendable es mantener la cerveza siempre en frío. Entonces, no vamos a tener problemas de crecimiento, al menos. Entonces, puede haber microorganismos, pero no se propagan. Entonces, tampoco deteriora la cerveza. Bien, ahora voy a cerrar el chat, pero por un rato nomás. ¿Qué vamos a hablar acá? Bueno, de las fuentes de contaminación. A ver si funciona esto. Ahí va. Las fuentes de contaminación, bueno, ya estuvimos hablando un poco de esto, representa el aire, el ambiente, y bueno, ya les dije que, bueno, por supuesto, la calidad del aire y del ambiente en la cervecería tiene que ser óptima, porque, bueno, los microorganismos están en esas partículas, digamos, no, generalmente se transportan por partículas, digamos, no es que hay bacterias flotando porque sí, sino están adheridas a una partícula de polvo y puede hablar. Particularmente hay algunos problemas cuando se genera polvo por la molienda. Por supuesto, mantener un ambiente limpio, las mesadas, pisos y superficies en la cervecería ayuda a reducir el polvo, mantener ambientes cerrados, ayuda a reducir las contaminaciones ambientales, digamos. Otra posible contaminación, en mucha menor medida, es el lúpulo, bueno, es antimicrobiano, entonces ya de por sí va a inhibir el crecimiento de algunos tipos de bacterias. Generalmente no hay problemas con el lúpulo, porque tiene una concentración muy baja, un porcentaje de materia seca alta, o sea, de agua muy baja, y está en una atmósfera modificada. Entonces, generalmente los cerveceros cuidamos mucho el lúpulo, lo ponemos en el freezer, y bueno, son ambientes muy restrictivos para el microorganismo, entonces no. Después, otra de las fuentes de contaminación es la cebada. Acá sí hay algunos problemas, hay algunos hongos que generan microtoxinas, que generan gushing, que incorporan bacterias lácticas y demás. Es una fuente importante de contaminación. El agua también es importante contar con agua potable, agua segura, y bueno, en general no hay ningún problema con el agua, pero bueno, hay que revisar los tanques. Siempre en superficies, digamos, en contacto con cerveza se usa un desinfectante, entonces, salvo que en casos particulares se enjuague ese desinfectante, ya lo vamos a ver a lo último con las preguntas, sí hay que tener muchísimo más cuidado con el agua. Y otra de las fuentes de contaminación es la levadura. Gran parte de las contaminaciones, lo que indica la bibliografía, se da en el proceso de inoculado de levaduras en el mosto, o en la introducción o sea, cuando reutilizamos levaduras con levaduras contaminadas. En general, las marcas de levadura seca tienen estrictos controles de calidad, pero bueno, cuando utilizamos levadura reutilizada, ahí puede haber algún problema, y bueno, hay que ser cuidadoso cuando se inocula levadura seca. Bueno, otro de los ingredientes que me olvidé de nombrar, que casi se me pasa, que es los adjuntos. Acá sí hay que tener
se utilizan, bueno, puse miel, pero puede ser jarabes. El otro día se están comunicando una gente amiga que estaba haciendo cerveza con mermelada o dulce de piquillín. Bueno, esto también pueden ser fuentes de contaminación. Por eso, siempre, bueno, ustedes ya saben, se agregan el hervor, lo que no mata esporas, pero bueno, ¿alguien destapó una botella de cerveza, me parece, o no? Pero bueno, también hay que tener cuidado de, volviendo a la charla, de pasteurizar o de hacer algún tratamiento a adjuntos cerveceros. Bueno, vamos bien, va muy aburrido esto. Recién ahora vamos a enfocarnos en el tema de bacterias. Así que 1 hora de introducción, un poco de microbiología rápida, básica. Pero vamos, creo que vamos bien. A ver, vamos a ver el chat. Yo lo que hice acá en el tema de bacterias fue dividirlas, no, bueno, acá les quedo, dividirlas en 7 grupos, que en verdad son 5, porque en estos 2 casos es muy difícil encontrarlas en cervezas, pero las puse porque en cervezas con algunas características particulares pueden estar presentes, pero en sí hay 5 principales grupos, van a ver acá que son géneros de especies, y hay grupos de bacterias, esto por ejemplo, bacterias del ácido láctico, bacterias del ácido acético, también pueden ser bacterias de ácido láctico, bacterias lácticas, es un grupo muy grande, bacterias acéticas, bacterias del ácido acético, acetobacterias, bueno, hay distintos nombres para llamar a lo mismo, pero si, descartando estas 2 globitos de acá, y viendo estas 5 fuentes de contaminación, van a ver que son todas gram negativas. O sea, que se ven, con esa tinción de gram, se ven violetas o azules. Yo las veo azules, deberían ver violetas, pero me parece que tengo algún problema de visión. Así que bueno, son todas gram negativas, a excepción de las bacterias ácido lácticas, que es gram positiva. ¿Qué pasa? Nosotros hablamos de la acción antimicrobiana del lúpulo, y resulta que el lúpulo solamente ataca o tiene un efecto antimicrobiano en gram positiva. Y bueno, ¿y cómo hacen estas bacterias para sobrevivir? Bueno, lo que hace el lúpulo es que, me olvidé decirles, el lúpulo, bueno, tiene un compuesto que son los alfa-ácidos, muy conocidos por todos, que cuando están a elevada temperatura cambian su forma y se isomerizan, entonces su nombre pasa a ser isoalfácidos, y los isoalfácidos en la cerveza ingresan a la estructura de la levadura y cambian el pH de la membrana citoplasmática. Y hace que las bacterias, dije levaduras, pero bueno, bacterias, las bacterias gram positivas, cambian el pH de la membrana citoplasmática y genera que no puedan ingresar nutrientes. Entonces, la bacteria gram positiva muere. ¿Qué pasa? Estas bacterias de ácido láctico, que es gram positiva, o sea, deberían morirse, tienen un par de genes, que es el LORC y el LORA, que codifican para hacer una bomba de expulsión de isoalfa-ácidos de la bacteria, entonces las hace inmunes al lúpulo. Una macana, digamos, que tengan estos 2 genes. Pero bueno, particularmente porque las bacterias de los incidentes de contaminación en cervezas, te digo, en estudios que van desde el año 80 al 2010, reportan entre el 60 y el 90% de los problemas están en estas bacterias ácido-lácticas. Entonces, estamos complicados. ¿Qué hacen estas bacterias ácido-lácticas? Bueno, toman azúcares del mosto y los transforman en ácido láctico, más allá que acidifican la cerveza y cambian las propiedades organolépticas. Entonces dijimos, bueno, que una gram positiva, y tienen esta defensa contra el lúpulo que nos complica un poco. Ahora vamos a ver, no los quiero volver locos con esto de las especies, sino dividirlas en 2 grandes grupos, que pueden ser Lactobacillus y Pediococcus.
Bueno, lactobacillus tiene forma de bastón, son heterofermentativas. ¿Qué quiere decir esto? Que además de producir ácido láctico, también producen algo de etanol y algo de dióxido de carbono. Son tolerantes. Sí. Sí, acá hay una pregunta Sí. que hace referencia a cómo prevenir o combatir contaminación con ácido láctico. Sí, en verdad es con bacterias ácido lácticas. Ahora después vamos en la sección de preguntas, vamos a ver cuáles son los métodos para combatirla. Por supuesto que esto es todo de limpieza y sanitización, correcta sanitización, correcto equipo, ya vamos adelantando un poquito. En general, los cerveceros caseros tenemos algunas dificultades, principalmente por fermentadores plásticos, por válvulas que no son totalmente desarmables, entonces quedan restos de cerveza o de levadura o de que puede quedar de un lote a otro. Por supuesto que esto no es visible al ojo humano, estamos hablando de o biofilms o partículas muy pequeñas. Pero bueno, ya más adelante en la charla, no quiero adelantar mucho más, vamos a ver algunas estrategias para combatirlas. Tolerantes al lúpulo, bueno, ambas son tolerantes al lúpulo, son lactobacillus. Heterofermentativas, les decía que además de ácido láctico producen etanol y dióxido de carbono, y tiene un crecimiento óptimo en 30 grados y un pH de 4 o 5. O sea, el pH de la cerveza anda en 4 o 5, entonces por eso también pueden sobrevivir y crecer en estos ambientes. Importante también para detectar a ver si tenemos alguna contaminación. Por supuesto que todas las bacterias que son productoras de ácido, tanto las ácidos lácticas y acéticas y algunas bacterias más que vamos a ver, hacen descender o sea, acidifican el medio y hacen descender el pH. Entonces un método para detectar a ver si hay contaminación puede ser, bueno, una acidificación por sobre lo esperado, y además el lactobacillus tiene capacidad para fermentar dextrinas, que la levadura Saccharomyces no. Entonces una superatenuación puede ser debida a lactobacillus y a otras que vamos a ver después. Entonces hay que estar atento al pH, hay que estar atento a las temperaturas, hay que estar atento a la atenuación final, a la densidad final. Bueno, estas lactobacillus son, no los puse acá, me olvidé, pero son bacterias anaerobias facultativas. O sea que en condiciones no necesitan oxígeno. Entonces, bueno, es un gran problema. Y en cambio, Pediococcus son microbiófilas. O sea, si nosotros evitamos por todos los medios la oxidación de la cerveza, o de los mostos, o sea, lo que tenemos que hacer es oxigenar el mosto y crear una buena fermentación por levaduras de cerveza. Porque, bueno, estos Pediococcus se desarrollan en ambientes microaerófilos, digamos, con poco oxígeno, pero necesitan oxígeno para desarrollarse. Y bueno, y estas son exclusivamente homofermentativas, lo cual hace que sean más dañinas todavía, porque producen exclusivamente ácido láctico, digamos. Fermentan los azúcares y producen ácido láctico. Y también en algunos grupos de cerveceros vi algunas cervezas contaminadas que eran una cerveza con cosas gelatinosas. Y bueno, es causado esto por particularmente este Pediococcus, genera exopolsacáridos, que es un tipo de azúcares, lo sacan a la célula, y genera esa consistencia gelatinosa que es bastante desagradable. Y bueno, otra en general de Pediococcus es que producen otras exoenzimas que son peptidasas, proteasas, que nos afectan la estabilidad y la retención de espuma. Y bueno, también pueden producir diacetilo, precipitados. ¿Qué quiere decir esto? Van a ver que hay como a veces sucede en cervezas contaminadas que la crema de levaduras tiene como unos gránulos o unas cosas raras que, por ejemplo,
no en cepas, por ejemplo, la 0,4, pero en cepas que son más pulverulentas, como la de trigo o la misma S05, cosas raras que no son normales, precipitados que no son habituales, digamos, que puede ser una de las causas de estas bacterias. En general, todas las contaminaciones generan turbidez, y bueno, eso es un poco la presentación de las bacterias de ácido láctico. ¿Cómo controlarlas? Bueno, pH, temperatura y demás. Bueno, acá las lactobacillus tienen forma, lactobacillus, el nombre propio lo dice, tienen forma de bacillus, y acá no se ve casi nada en esta foto, pero bueno, son cocos. Y bueno, son gram positivas, se ven azules en la definición de gram, violetas, perdón. Así que bueno, este gran grupo de bacterias son las principales generadoras de contaminación. Hay otro grupo, el que le sigue, bacterias de ácido acético, que particularmente necesitan oxígeno, son aerobias. Entonces, si nosotros evitamos la oxigenación, yo creo que perdonen que interrumpa un poco así la charla, pero los procesos, la forma de elaborar más simple es la que evita problemas de contaminación. Cuando tenemos menos trasvases, menos canillas, menos complicaciones, menos hidratación de levadura, todo eso beneficia positivamente totalmente a la cerveza, no solamente por la oxigenación, sino por problemas de contaminación, y reduce el riesgo. Particularmente las bacterias de ácido acético es bastante común, en mucha menor proporción. Si ven acá, toleran pHs bajos, si bien el pH óptimo es de 5 o 6, pueden tolerar pHs bajos y a su vez pH más bajos que los de la cerveza. Y esto es algo que toleran pH bajo, en general las bacterias que producen ácidos orgánicos como este que produce ácido acético, toleran el pH bajo. Otras que no son productoras de ácido, más restringidas. Temperaturas óptimas de 25 y 30 grados para su crecimiento. Y bueno, ¿qué les quería decir de esto? ¿Por qué les pongo una temperatura óptima? Porque una vez que otra de las formas para combatir las contaminaciones es, bueno, terminó de fermentar la cerveza, terminó la reabsorción de compuestos de precursores de diacetilo o diacetilo mismo, terminó esos procesos y hay que bajar la temperatura de la cerveza. No da igual una cerveza que terminó de fermentar, no sé, muchos me dicen, bueno, tuve la cerveza fermentando 15 días. La cerveza fermentó 5, 4, 7 días y después estuvo a temperatura ambiente. Bueno, eso puede causar que se desarrollen microorganismos indeseados, y particularmente si hacemos trasvases, porque bueno, las bacterias, por ejemplo, las bacterias ácido-acéticas, toman el etanol que produjo la levadura y lo convierten en ácido acético. Entonces el metabolismo es distinto. Entonces toman el etanol y las transforman en ácido acético. ¿Hay alguna pregunta ahí? Me parece que hay cometitila. ¿Se puede contaminar el agregar ácido acético para corregir ácido láctico? Perdón. En general, al revés, digamos. Uno agrega ácido en el proceso de elaboración, puede agregar ácido en cualquier etapa, digamos, del hervor, del almacenaje, pero habitualmente no es necesario agregar más ácido una vez que está en el mosto, después de hervir, digamos. Si hiciera falta corregir, estoy pensando, ¿eh? Bueno, la dejamos para lo último, después me la hacen recordar. Así no nos vamos tanto del tema. Importancia del pH antes de la fermentación, sí, muy importante. No solamente el pH, bueno, podemos hablar algo de levadura, que la levadura necesita un pH, su pH óptimo de crecimiento ronda los 5,5 puntos.
Entonces, yo voy a tratar de terminar el mosto con 5,5 puntos de pH. ¿Qué pasa? Cuando yo inicio el hervor puedo medir el pH y después evaporo, entonces voy a tener un descenso de pH. Entonces puedo arrancar un hervor, eso va a depender del equipo, de cuánto se evapore, pero puedo arrancar con un pH de 5,6 para que después el hervor me quede en 5 y lo puedo controlar y puedo hacer algunos pequeños ajustes. Entonces tengo el pH óptimo para el crecimiento de la levadura. La levadura al fermentar produce también ácidos orgánicos y me va a descender aproximadamente 1 punto de pH. Entonces, partiendo de un pH de 5,5, me va a reducir luego de fermentación 1 punto, entonces me va a quedar 4,5 aproximadamente. ¿Qué pasa? Ahora nos metemos lúpulo. El lúpulo es mejor el pH para las extracciones de los aceites esenciales de 5. Entonces, bueno, muchos cerveceros, bueno, es una relación, digamos, entra en juego, bueno, cuánto quiero solubilizar en el mosto los aceites esenciales, entonces ayudo con el pH un poco más bajo, y cuánto dejo para la levadura, digamos, una condición un poco más complicada para la levadura. Entonces, generalmente lo que hacen los cerveceros es dejar un pH mostoso para obtener una buena extracción de aceites esenciales del lúpulo y tener un pH bastante bueno para las levaduras. Me estoy yendo del tema, así que vamos a seguir, porque si no... El pH bajo sí es bueno porque muchas bacterias, que no son estas, porque estas son particularmente que se desarrollan en cervezas, ayuda a combatir un montón de otras bacterias que no toleran pH bajos, y eso va para muchos alimentos. Por eso algunos otros alimentos fermentados son seguros, o relativamente, depende, bueno, no me quiero meter mucho en otros alimentos, pero una forma de la conservación de alimentos es bajarles el pH, ponerles en un ambiente anaeróbico para reducir la propagación de... Lucas, 2 consultas. Una de ellas, ¿el ácido fosfórico se recomienda para bajar el pH? Es una. Sí. Y la otra es si para reducir los riesgos de contaminación no es conveniente o recomendable bajar el pH. Sí, bueno, lo que pasa es que si yo bajo demasiado el pH, voy a hacer, además de organolépticamente, hacer una cerveza mucho más ácida de lo que es, digamos, uso ácido cítrico, láctico y demás, va a ser perjudicial para la levadura también, porque es otro microorganismo que tiene que crecer. Por supuesto que en cerveceros caseros que no tienen control de pH, tienen pHs más elevados de lo que deberían, puede traer algunos problemas de contaminación, porque genera condiciones más adecuadas para el desarrollo de microorganismos. El ácido fosfórico, por supuesto que es recomendable, es el más utilizado y el que más se recomienda, porque los otros ácidos, por ejemplo, ácido cítrico o ácido láctico, el cítrico, por ejemplo, yo particularmente nunca usé, pero por lo que dicen, es que da sabor a limón cuando se usan en gran proporción. Nosotros tenemos un agua que tiene un pH bastante elevado, y por las características del agua hace falta agregar bastante ácido. Entonces, si agregáramos, nosotros acá en Santa Rosa de la Pampa particularmente, si agregamos ácido cítrico o láctico, vamos a necesitar bastante cantidad y puede afectar